Caín y Abel, dos hermanos, dos destinos, y una tragedia que resuena a través de los siglos. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la historia detrás de este crimen bíblico, explorando no solo lo que ocurrió en la superficie, sino los motivos más ocultos y las razones psicológicas, espirituales y simbólicas que llevaron a Caín a cometer un asesinato que marcaría la historia de la humanidad. Primero, vamos al núcleo del relato. En el libro de Génesis, capítulo 4, se nos cuenta que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Caín, el mayor, era agricultor. Trabajaba la tierra, cultivaba los campos, arrancaba el fruto del suelo con sudor y esfuerzo. Abel, por su parte, era pastor. Cuidaba de los rebaños, velaba por las ovejas, vivía en un contacto más directo con los animales y, por tanto, quizás con una dimensión más simbólica de lo vivo. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín llevó productos de la tierra. Abel presentó lo mejor de sus ovejas, las primicias, lo más selecto de su rebaño. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahí comenzó todo. Ahora podríamos detenernos en esta escena y preguntar, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la del otro? Muchos comentaristas bíblicos coinciden en que no fue tanto la naturaleza del sacrificio, vegetal o animal, lo que hizo la diferencia, sino la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor, lo más puro, mientras que Caín, según se interpreta, no mostró la misma entrega sincera. El problema no era el regalo en sí, sino la intención detrás. Aquí aparece el primer gran motivo, los celos. Caín sintió celos, porque su hermano fue aprobado mientras él fue rechazado. Los celos son una fuerza poderosa, capaz de torcer el corazón y sembrar amargura. Pero ese solo fue el detonante inicial. Detrás de esos celos hay algo más profundo, la herida del ego. Caín no soportó ser visto como menos. Sintió que su valor personal estaba puesto en cuestión, que su identidad estaba siendo menospreciada. Esto nos lleva al segundo gran motivo, el orgullo herido. Cuando el orgullo se siente atacado, la persona puede reaccionar de forma desproporcionada, incapaz de ver con claridad, encerrándose en su propia herida narcisista. La envidia se mezcló con el orgullo, creando un cóctel explosivo que lo llevó al borde del abismo. Pero todavía podemos profundizar más. Dios en la historia advierte a Caín. Le dice que el pecado está a la puerta, que desea dominarlo, pero que él puede dominarlo. Aquí entra en juego el tercer motivo, la elección personal. Caín tuvo la posibilidad de reflexionar, de contenerse, de frenar su impulso. Sin embargo, decidió dejarse llevar por la rabia, por el resentimiento, por el deseo de eliminar al otro, al que él percibía como amenaza. Este detalle es crucial, porque nos muestra que Caín no fue simplemente víctima de sus emociones, sino que tuvo agencia, tuvo responsabilidad, eligió. A nivel psicológico, Caín representa la figura del hermano mayor que no soporta el éxito del menor. En muchas culturas, el primogénito tenía derechos especiales, pero aquí, el favor divino rompe esa lógica y coloca al segundo por delante. Este desplazamiento del orden esperado genera un resentimiento profundo, una sensación de injusticia. Caín no entendió que el favor de Dios no era automático, ni heredado, ni garantizado por su posición. Debía ganarse con la actitud del corazón. Desde un punto de vista simbólico, algunos estudiosos interpretan que Caín y Abel representan dos arquetipos humanos, el del hombre que se aferra a la tierra, al esfuerzo material, al control, frente al hombre que vive en comunión con lo sagrado, con lo espiritual. La lucha entre ambos no es solo externa, sino interna. Todos llevamos dentro un Caín y un Abel, una parte que quiere controlarlo todo por la fuerza, y otra que se entrega confiada a lo que está más allá de sí misma. Cuando el Caín interior domina, el resultado es la violencia, la destrucción, el romper el vínculo fraternal. Otra capa que no podemos ignorar es la social. El relato de Caín y Abel es también una metáfora del conflicto entre agricultores y pastores, dos modos de vida que, históricamente, estuvieron en tensión. El sedentario y el nómada, el que cierra la tierra y el que la recorre libremente.
Este choque puede leerse como un conflicto más amplio que trasciende lo individual, reflejando tensiones que marcaron el desarrollo de las primeras comunidades humanas. Y por último, llegamos a la dimensión espiritual. El asesinato de Abel no solo es el primer homicidio de la historia bíblica, sino también el primer gran pecado social. No es solo una desobediencia personal, como lo fue la de Adán y Eva, sino un ataque directo contra otro ser humano, un atentado contra el hermano. Aquí entra en juego el tema de la responsabilidad colectiva. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, pregunta Caín cuando Dios lo confronta. Esa pregunta resuena a lo largo de los siglos como un desafío ético. Sí, somos responsables unos de otros. El rechazo de esa responsabilidad es el verdadero pecado de Caín. En resumen, los motivos reales detrás del asesinato de Abel por parte de Caín no se limitan a simples celos o envidia. Son un entramado complejo de heridas personales, orgullo, resentimiento, elección moral, conflicto arquetípico, tensiones sociales y, sobre todo, una desconexión espiritual. Es una historia que nos habla no solo de un crimen antiguo, sino de los dramas humanos más universales. La incapacidad de alegrarse por el bien del otro, la tendencia a medir nuestro valor en comparación con los demás, el peligro de dejarse dominar por las pasiones destructivas. Cuando miramos a Caín, no vemos solo a un personaje del pasado, vemos un espejo de nuestras propias luchas internas. El relato nos invita a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando sentimos que no somos vistos, que no somos reconocidos? ¿Cómo respondemos cuando el éxito ajeno nos confronta con nuestras propias limitaciones? ¿Elegimos el camino de la reconciliación, de la superación, del aprendizaje, o nos dejamos arrastrar por el resentimiento y la destrucción? Por eso la historia de Caín y Abel sigue siendo tan poderosa. No es solo un relato sobre dos hermanos, sino una advertencia eterna sobre los peligros que acechan al corazón humano. Nos llama a vigilar nuestras emociones, a tomar conciencia de nuestras elecciones y, sobre todo, a recordar que siempre somos responsables del otro, incluso cuando el orgullo y el dolor nos susurran lo contrario. Si quieres explorar más historias impactantes y profundas como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like para seguir trayéndote contenido que transforma la forma en que miras la Biblia y la vida. La historia de Caín y Abel es mucho más que un simple episodio de asesinato. Es una de las narraciones fundacionales más potentes de la Biblia, cargada de simbolismo, emociones intensas y lecciones profundas sobre la condición humana. Prepárate para sumergirte conmigo en los detalles más íntimos de esta tragedia, porque vamos a desmenuzar cada paso que llevó a Caín, el primogénito de la humanidad, a convertirse en el primer asesino de la historia. Todo comienza en el libro del Génesis, capítulo 4. Adán y Eva, expulsados del Edén por su desobediencia, inician una nueva vida en la tierra. De su unión nacen Caín y Abel. Caín, el hijo mayor, se convierte en labrador, alguien que trabaja la tierra, planta semillas, cuida los cultivos, espera las lluvias, enfrenta la dureza del suelo. Abel, por su parte, se convierte en pastor, guiando ovejas por los campos, asegurándose de que encuentren buenos pastos y agua fresca, viviendo más cerca del movimiento, la vida y el rebaño. Desde el principio, sus caminos son diferentes, y esto no es un detalle menor, simboliza dos modos distintos de relacionarse con el mundo. En cierto momento, ambos deciden hacer una ofrenda a Dios. Caín lleva productos de la tierra, frutos, vegetales, lo que ha recolectado con su esfuerzo. Abel, en cambio, presenta los primogénitos de su rebaño, las ovejas más gordas, lo mejor que tiene. Este detalle es clave. Abel no da cualquier cosa, sino lo mejor. Y aquí empieza a gestarse el conflicto. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. No se nos explica explícitamente por qué, pero los intérpretes coinciden en que el problema no era el tipo de ofrenda, sino la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor de sí, mientras que Caín ofreció algo por cumplir, sin entrega total, sin sinceridad plena. Cuando Caín se da cuenta de que Dios no aprueba su sacrificio, su rostro se ensombrece.
Aquí entra en escena el primer gran detalle emocional. Caín no siente tristeza ni arrepentimiento, siente rabia. Su rostro cae, dice el texto, lo cual es una imagen potente. Ya no puede mirar de frente, se encierra en su propio dolor, se siente herido, menospreciado. Y es en ese momento cuando Dios se acerca a él. Dios no lo abandona ni lo castiga directamente, sino que le habla, le da una advertencia. Le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí tenemos un momento decisivo. Dios le da a Caín la oportunidad de reflexionar, de corregir su camino, de dominar sus emociones. Pero Caín no escucha. Caín llama a su hermano Abel al campo. El texto es deliberadamente sobrio. No nos da detalles sobre qué hablaron, si discutieron, si Caín fingió amistad para atraerlo, si hubo un enfrentamiento verbal. Solo sabemos que, estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Así, en un acto brutal y silencioso, el primer homicidio de la humanidad queda registrado. No fue una pelea accidental, no fue un arrebato momentáneo, fue un acto premeditado, un crimen nacido del resentimiento acumulado. Después del asesinato, Dios vuelve a intervenir. Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde con una frase que quedará grabada en la historia. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Este detalle es estremecedor. No solo mata a su hermano, sino que niega toda responsabilidad. Aquí vemos la profundidad del pecado. No es solo el acto violento, sino el rechazo de todo vínculo humano, la negación de la fraternidad, el cortar el lazo que une a los hermanos. Dios, por supuesto, sabe lo que ha ocurrido. Le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra misma, testigo silencioso, se convierte en acusadora. La sangre derramada no desaparece, no se borra, grita, clama, exige justicia. Como castigo, Dios maldice a Caín, pero lo hace de un modo particular. Le dice que la tierra ya no le dará fruto, que será errante y fugitivo por el mundo. Caín, el labrador, pierde su conexión con la tierra. Su identidad, su oficio, su seguridad quedan destruidos. Aquí ocurre un detalle impresionante. Caín se queja, dice que su castigo es demasiado grande, que cualquiera que lo encuentre lo matará. Y Dios, en un acto de misericordia, pone una marca sobre Caín para protegerlo, para que nadie lo mate. Este giro es sorprendente. El primer asesino recibe una protección divina. Esto nos habla de un Dios que, aunque castiga, no destruye completamente. Un Dios que, incluso ante el pecado más grave, muestra una medida de gracia. Ahora, detengámonos en los detalles psicológicos. ¿Qué hizo que Caín llegara a este punto? No fue solo un momento de celos. Fue una acumulación de emociones mal gestionadas. Primero sintió rechazo, luego lo convirtió en ira. Después esa ira se transformó en odio y finalmente en violencia. Caín no pudo dominar sus emociones, no escuchó la advertencia divina, no buscó reconciliación, eligió el camino del resentimiento. El relato también está cargado de simbolismo. Caín representa al hombre que no puede aceptar el éxito ajeno, que mide su valor solo en comparación con los demás. En lugar de mirar hacia adentro y preguntarse cómo mejorar, busca eliminar al competidor. Abel, por su parte, representa la pureza, la entrega sincera, la confianza en Dios. El conflicto entre ambos no es solo externo, es el reflejo de una lucha interna que todos enfrentamos. La tentación de ceder al resentimiento cuando las cosas no salen como queremos. Además, el escenario del crimen, el campo abierto, tiene una carga simbólica importante. El campo es el lugar donde Caín se sentía fuerte, donde él dominaba. Llamar a Abel allí fue un acto calculado, una forma de tener el control absoluto. Este detalle nos habla de la planificación detrás del crimen, de la intención clara, de que no fue simplemente un arrebato, sino una decisión consciente. La frase final de Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra,
nos recuerda que los actos de violencia no quedan en silencio. Aunque intentemos esconderlos, aunque neguemos responsabilidad, aunque queramos enterrar las consecuencias, la tierra misma se convierte en testigo. Este detalle es estremecedor. Lo que hacemos no desaparece, deja una marca en el mundo. Finalmente, la marca de Caín es uno de los símbolos más enigmáticos del relato. No se nos dice qué forma tenía, cómo se manifestaba, solo que servía como señal de protección. Esto nos habla de un Dios que no se limita a castigar, sino que también busca preservar la vida, incluso la del culpable. Es un detalle que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del juicio divino, sobre la mezcla de justicia y misericordia. Si quieres escuchar más historias bíblicas contadas con todos estos detalles, con análisis profundo y emoción, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like. Pero esta historia no se detiene ahí, porque lo más impresionante no es solo el crimen, sino lo que viene después, las repercusiones que se extienden mucho más allá de un solo acto violento. Vamos a adentrarnos aún más profundo, porque la historia de Caín no termina en el momento en que Dios lo confronta, ni en el momento en que recibe la marca. Este relato es como una onda expansiva. Lo que comenzó con una mala ofrenda y una emoción descontrolada, termina modelando generaciones enteras. Tras ser marcado por Dios, Caín se aleja, sale de la presencia divina y se va a vivir a la tierra de Nod, al este de Edén. Esta mención geográfica es fundamental porque simboliza un destierro espiritual. Ya no solo está físicamente alejado del hogar de sus padres, sino que está espiritualmente apartado, desconectado del vínculo directo con Dios.